Cuando el diablo sabe que tú estás marcado por Dios y que tiene una palabra, él va a traer una palabra que refuta contra la palabra que ya está sobre ti. ¿No vieron? Fue donde Jesús a darle una palabra en contra de la palabra que estaba establecida. Fue donde Adán y Eva a darle una palabra sobre la palabra que ya Dios le había dado. No sé si me están entendiendo. ¿Qué quiero que aprendas esta noche? Toque al que está a su lado, dígale, vas a aprender algo. Y lo que vas a aprender es a pelear con la palabra, a declarar la palabra y a definirle al diablo y al infierno que usted no es producto de una linda cara y de un hermoso cabello, sino de una palabra que cargan encima, que es lo que puede mover el plan de Dios para tu vida. Alguien me grite amén, que lo reciba y que entienda esto. Por eso, si usted va al médico, el médico hará su trabajo. Y es verdad que él te va a dar diagnóstico. ¿Qué va a pasar cuando te suelten esa tiniebla? Porque eso son palabras negras, oscuras, que si usted se queda con la palabra del doctor, usted va a venir afligido. Hay gente que no se había muerto hasta que le dijeron tiene VIH. Y yo conozco otra gente, escúcheme esto, yo conozco personas que tienen VIH y que son como Pablo. Ponga atención antes de aplaudir, póngame atención primero. Que son como el apóstol Pablo, que aprendió a vivir con un aguijón. Pablo dice que él incluso vivió con una enfermedad. Mi pregunta, ¿cómo el hombre de Dios puede vivir con una enfermedad? ¿Y dónde está el Dios que sana? Hay veces que Dios te va a sanar, pero hay otras veces que va a decir, me voy a congraciar encima de tu enfermedad. Y aunque no te sane ahora, no te vas a morir de esa enfermedad. Por eso digo, hay gente que le dijeron tiene VIH y la mente se le oscureció y se fue a la casa y se echaron a morir. Si el doctor no le hubiera dicho nada, no se muere. Hay otros que le dijeron, pero creyeron en una palabra por encima. Un pueblo sentado en tinieblas no va a avanzar. Un pueblo con la mente oscura no va a ver nada. Pero un pueblo que tiene palabra, tiene luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El doctor puede decir tienes cáncer, pero cuando yo entiendo la palabra. Isaías capítulo 9 verso 1. Me dan un grito cuando lo encuentre. Ok, entonces vamos a leer la Biblia así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por allá atrás me escuchan bien al fondo. ¿Todo bien? Qué bueno. Gloria al Señor. Isaías capítulo 9 verso 1 dice la Biblia así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Sáltese. Ok, vamos a leer el verso 2. Dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra será predicada en tu nombre. Y tomamos, Señor, lugar para que tu Espíritu se mueva de manera especial y que tu poder se mueva de una manera, Señor, extraordinaria. Rompe las cadenas, sana a los enfermos. Declaramos que esta noche los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan y los cautivos son libertados por el poder de tu palabra y por la unción. Declaramos Isaías 10:27, que los yugos se pudren. Tu presencia, Señor, toma control y lugar en esta casa, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, fuerte. Alábale con el aplauso. Amén. Yo quiero ministrar bajo el tema: tu palabra basta. Tu palabra basta. Entonces, salúdeme a una persona que le quede cerca y dígale esa frase:
la palabra de Dios. Ahora no le diga tú, porque ya sería de la palabra de ellos. Dígale, la palabra de Dios es suficiente. El tema es tu palabra basta. Sabemos que nos referimos a Dios, pero si saluda a alguien, dígale, la palabra de Dios es suficiente. Y mira, no hay algo más poderoso en el planeta Tierra que una persona que tiene una palabra de parte de Dios. Bueno, ahí escuché 3 amén. Voy a repetir eso. No hay algo más poderoso sobre la faz de la tierra que una persona que tiene una palabra de Dios. Ahora sáquenme el dedito profético y apúnteme a alguien que le queda cerca y dígale esto. Dígale, si tú tienes una palabra de Dios, tú vales más que los reyes de Francia, tú vales más que el rey de España, y tú vales más que cualquier hombre con todo el oro de la tierra. Parece que hay gente que no está convencida de eso. Una palabra de Dios es suficiente. Yo bendigo a todo el que está sentado aquí esta noche y tiene una palabra de Dios. Si usted tiene una palabra de Dios, entonces tienes todo. Dígale a que está a su lado, tengo una palabra de parte de Dios. Y si tengo esa palabra, lo tengo todo. Yo siempre digo que nada ni nadie puede borrar en ti lo que Dios escribió con su dedo. Y que lo que Dios escribió con su dedo, nadie lo podrá borrar con un lápiz. Es imposible. ¿Se acuerdan cuando el viernes? Ay, yo estoy perdido de los días. ¿Qué día es hoy? El viernes, sí, fue el viernes. No, fue el domingo. El domingo le hablé acerca. No fue ni de aquí, fue en Estados Unidos. Fue. Ya me ubiqué. Ya me ubiqué. Fue en Miami, sí. Y yo le decía a la gente que cuando tenemos una palabra de parte de Dios, podemos estar en una tierra difícil, como Isaac, pero la palabra hace que las cosas funcionen. Amén. Pero sí le estaba hablando el domingo aquí en Panamá acerca de la unción y cómo la palabra puede liberar una unción en nosotros. Quiero que usted entienda esta palabra, la reciba y nos vayamos bendecidos a través del mensaje de la palabra. Por eso el tema que estoy ministrando es: tu palabra me basta, tu palabra. Entonces basta tu palabra. Y yo creo que eso es más poderoso que cualquier cosa que haya en la tierra. Quiero primero recitar algunos textos bíblicos. Jesús en Lucas 4 verso 4 dice la Biblia que Satanás vino a tentarle y le digo, escrito está, el Señor mandará sus ángeles acerca de ti para que te guarden. Dame un sonido más profético por ahí. Ahora sí. Entonces Jesús también le respondió con la palabra. ¿Cuántos se saben ese texto? Y le digo, escrito está también. Y eso queda bien fundamentado como Cristo siempre respondió a Satanás con la palabra, porque esa es nuestra espada. Pablo dice que nuestras milicias y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La única forma de usted destruir fortaleza es utilizando la palabra del Señor. Si usa la palabra, no hay fuerza en el ámbito de las tinieblas que detengan. Miren el texto que estamos leyendo. Gran pueblo, un pueblo sentado sobre tiniebla, resplandeció gran luz. Estoy teniendo un problema acá dentro como de Faibá por ahí. Entonces, si usted lee el libro de Mateo, Jesús, antes de mencionar el mensaje del arrepentimiento y hablar de arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado, él estaba hablando el mismo texto también. Usted puede ver Mateo capítulo 9, capítulo 4, voy de menos a más con paciencia, versos 16 al 18 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fue la primera vez que él interviene en un mensaje después de que Juan es despedido de la tierra y el Señor se lo lleva a la presencia.
Jesús entra en el mensaje de Juan, que es el mismo mensaje, arrepentidos. Eso es el verso 17. Pero si usted ve en el verso 16, de menos a más, ve conmigo lento eso. Si usted ve el verso 16, usted va a ver que dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. El mismo texto que dice Isaías. Dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y un pueblo, dice, a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este texto tiene un contexto y tiene que ver con la palabra. Lo único que puede alumbrar la tiniebla de un hombre y de una mujer es la palabra del Señor. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la Biblia es lo que puede quitar la tiniebla. La tiniebla tiene que ver con la ignorancia. Una de las armas más poderosas de Satanás para atacar a la tierra, no solo a la iglesia, la humanidad, es la ignorancia. Por eso dice la Biblia que mi pueblo fue destruido, o mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, cada vez que usted carece de la palabra, usted está en tiniebla. Porque lo único que puede alumbrar tu mente es la palabra. ¿Por qué? Porque David dijo: lámpara es a mis pies. Dígalo con ánimo: lámpara es a mis pies palabra, y lumbrera. No lo siento. Parece que están en modo aguacero. Tranquilo, que la unción va a venir ahora, pero despiértese usted. Usted no está ungido, usted no oró, no habló con Dios. Entonces dice la Biblia: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Hasta que lo grite, ¿qué cosa? Y lumbrera mi camino. Está diciendo que la Biblia es la luz del hombre. La Biblia dice que el espíritu del hombre es la lámpara del hombre. Dice David que no solo de pan, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Sino de toda palabra, quiero escucharlo, quiero que entre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Quiero que usted se conecte al escenario. Quiero predicarle, están aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con la palabra. Eso es lo que te va a guardar. Por eso usted tiene que ser un hombre y una mujer de palabra. Toque a alguien y dígale: Dios te ha dado palabra. Sacúdamelo un poquito, dígale: tú tienes una palabra. ¿Por qué necesitas una palabra? Porque necesitas alumbrar a tu oscuridad. Necesitas alumbrar a tus caminos. Necesitas traerle claridad a tu camino. Vamos, yo pensé que alguien iba a alabar a Dios aquí. Estamos de menos a más, pero abráceme lo sencillo que es la palabra. Ahorita predicamos y viene la unción, pero agarre los textos, absorba la palabra. La Biblia es la instrucción. La Biblia es el manual que nos enseña a guiarnos, cómo caminamos, cómo decidimos, cómo pensamos. Es a través de la palabra. Cada vez que el diablo tiene una circunstancia, usted tiene una respuesta. Eso fue lo que hizo Jesús. Él le dijo: escrito está, y Jesús le dijo: escrito está también. A su nombre. Porque tenía palabra y respondía con palabra. Y ahí está el ejemplo claro de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando caminamos en la palabra, caminamos en los niveles que Dios quiere que nosotros caminemos. Cuando caminamos en la palabra, estamos armados ante el infierno. Cuando caminamos en la palabra, entendemos contra quién es nuestra guerra. Cuando caminamos en la palabra, no importa la situación en que usted se pueda encontrar, ya sea el desierto, llámese el horno de fuego, llámese el foso de los leones. Cuando tienes una palabra, cuando estás marcado por una palabra, no hay infierno que te detenga, no hay diablo que te pare. Por favor, vuelva a decirlo: estoy marcado con una palabra. Estoy intentando que usted se selle con esto. Vamos, pero dígalo de adelante para atrás, todo el mundo diga conmigo: estoy marcado con una palabra. Por eso usted tiene que entender eso. Tienes una palabra. Hay muchos de ustedes, voy a decirle a los que van a entender esto: hay muchos de ustedes que no tienen una palabra desde que vinieron al culto, escúcheme, o desde que se congregan en una iglesia. Ustedes tienen una palabra desde que están en el vientre de su madre. Y eso fue lo que el Señor le dio a Jeremías: antes que tú te formases y antes que estuviese forma en el vientre de tu madre, yo te conocí.
Y mira lo que le dice Dios: y yo te di una palabra, te dije, profeta eres mío, y ante las naciones profetizarán. ¿Dónde están esa gente que tiene una palabra desde el inicio? ¿Dónde están esa gente que tiene una palabra desde el principio? Ok, para que me vayan entendiendo algunos, porque hay gente que son un poquito más lentita que la otra. A ver cómo la atrapamos y la metemos en el meollo. Ni eso, hasta líderes y todo. Hay líderes que con el mensaje como media hora después que se conecta. Escuche esto, escuche, póngame aquí, métase aquí, no se desconecte por nada, olvídese de los chavos, olvídese de todo eso. Conéctese a la palabra de Dios, necesita una palabra. Vas al médico, tú sabes cuánta gente van a los doctores, no tenían nada, no tenían enfermedad, no tenían ningún tipo de nada, un dolor de cabeza y salieron de ahí con diabetes, con tuberculosis. Ustedes no están entendiendo por qué le voy a predicar eso. Salen de ahí con un montón de maldición. De hecho, el logo de la salud tiene una serpiente enrollada en la vara. Y eso me hace alusión a los días que la serpiente estaba hablándole al hombre. Satanás siempre te va, cuando el diablo sabe que tú estás marcado por Dios y que tiene una palabra, él va a traer una palabra que refuta contra la palabra que ya está sobre ti. ¿No vieron? Fue donde Jesús a darle una palabra en contra de la palabra que estaba establecida. Fue donde Adán y Eva a darle una palabra sobre la palabra que ya Dios le había dado. No sé si me están entendiendo. ¿Qué quiero que aprendas esta noche? Toque al que está a su lado, dígale, vas a aprender algo. Y lo que vas a aprender es a pelear con la palabra, a declarar la palabra y a definirle al diablo y al infierno que usted no es producto de una linda cara y de un hermoso cabello, sino de una palabra que cargan encima, que es lo que puede mover el plan de Dios para tu vida. Alguien me grite amén, que lo reciba y que entienda esto. Por eso, si usted va al médico, el médico hará su trabajo. Y es verdad que él te va a dar diagnóstico. ¿Qué va a pasar cuando te suelten esa tiniebla? Porque eso son palabras negras, oscuras, que si usted se queda con la palabra del doctor, usted va a venir afligido. Hay gente que no se había muerto hasta que le dijeron tiene VIH. Y yo conozco otra gente, escúcheme esto, yo conozco personas que tienen VIH y que son como Pablo. Ponga atención antes de aplaudir, póngame atención primero. Que son como el apóstol Pablo, que aprendió a vivir con un aguijón. Pablo dice que él incluso vivió con una enfermedad. Mi pregunta, ¿cómo el hombre de Dios puede vivir con una enfermedad? ¿Y dónde está el Dios que sana? Hay veces que Dios te va a sanar, pero hay otras veces que va a decir, me voy a congraciar encima de tu enfermedad. Y aunque no te sane ahora, no te vas a morir de esa enfermedad. Por eso digo, hay gente que le dijeron tiene VIH y la mente se le oscureció y se fue a la casa y se echaron a morir. Si el doctor no le hubiera dicho nada, no se muere. Hay otros que le dijeron, pero creyeron en una palabra por encima. Un pueblo sentado en tinieblas no va a avanzar. Un pueblo con la mente oscura no va a ver nada. Pero un pueblo que tiene palabra, tiene luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El doctor puede decir tienes cáncer, pero cuando yo entiendo la palabra, yo le digo gracias por tu trabajo, doctor, pero mi Biblia dice que por sus llagas yo fui curado. Es verdad que da temor cuando nos dicen que el combustible está subiendo y que la luz está subiendo. Es verdad, pero cuando un hombre y una mujer mira a la luz de la palabra, my God, es un pueblo sentado en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar lo que pasó en Egipto. Los egipcios tenían tinieblas y dice que en Gosén, dentro del mismo Egipto, Dios guardó a su pueblo y el pueblo de Israel tenía luz cuando el pueblo de Egipto tenía tinieblas. Hay gente que no va a comprender porque es que en la crisis Dios te sostiene, porque es que en la crisis Dios te mantiene, porque es que en medio del cáncer tú no te has muerto del cáncer. Me parece que hay gente que va a entender este mensaje. Yo conozco gente que están caminando encima de la enfermedad, le están diciendo estás en mi cuerpo pero no me gobiernas.
Alguien grite amén. El médico dice: tú tienes por herencia diabetes. Yo digo: hay una palabra encima de cualquier maldición. Hay una palabra encima de cualquier palabra. Hay una allá atrás hay alguien que está listo para oír una palabra. Hay una palabra encima de lo que diga el diablo. Señores, el diablo no determina hacia dónde tú vas. Hay un Dios que se le adelantó al diablo y te profetizó antes que él hablara. Esa es la palabra que tiene que creer. Salúdeme a alguien, chóquele, dígale: estoy caminando bajo una palabra de Dios. Pero dígaselo en serio, y si lo ve muy dormido, sacúdelo, dígale: levántate, Lázaro, que Dios te está hablando. Tú no necesitas más nada, tú necesitas una palabra. Alguien grite amén, alguien grite amén. Tú necesitas una palabra. Que el brujo prenda la vela que quiera, que fume el tabaco que le da la gana. Hay algo que te cubre a ti, es una palabra. Pregúnteme por qué la plaga le cayó a Egipto y no le cayó a Israel. Porque el mismo Dios que mandó la plaga a Egipto, aún la muerte sabía el que cargaba una palabra. Me parece que hay gente que me va a entender. Aquí hay personas que debían de estar bajo 7 pies en tierra, enterrado, muerto. Un carro, un accidente, una bala. ¿Y sabe por qué está de pie? Porque hay una palabra que va por encima. Yo siento la palabra aquí, yo siento el espíritu de la palabra. Hay una palabra que fue por encima. Por eso hay un mensaje para el infierno: diablo, lo que a mí no me mató ayer me hace más fuerte hoy. Alguien que le crea a su Dios. Dígale a alguien: no es altivez. Yo subo y ustedes van. Dígale a alguien: no es altivez. No es soberbia. Dígale: Crónicas dice en el capítulo 20, segunda de Crónicas: cree en Jehová y estaréis seguros. Cree en su profeta y seréis prosperados. La diferencia tuya conmigo es que yo no tengo miedo a lo que diga la noticia, porque yo sé lo que dice la palabra. Yo no tengo miedo si se va a oscurecer la tierra. Sobre mí va a resplandecer la luz. Yo le estoy creyendo a una palabra que viene de Dios. Dígale a alguien: le estoy creyendo a una palabra. Le estoy hablando a alguien que le han dado diagnóstico en los días. No te turbe por eso. No te acuestes con ese diagnóstico. Hay un Dios que va por encima de todas esas cosas. Alguien grite amén, por favor. Dígale a alguien: no morirás. Declara palabra, dígale: no morirás. Pero dile a alguien y declare palabra y quítese ese. Dígale: no morirás, sino que vivirás y contarás la maravilla de Dios y contarás la bondad de Dios. Míreme a alguien y dígale: el bien y la misericordia te seguirán. Dígale a alguien: el favor de Dios estará contigo. Dios hará resplandecer su rostro sobre ti y te dará paz. Dígale a alguien: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Vamos, yo quiero predicar palabra hoy. Jehová guardará tu acostar y tu levantar. Jehová te pondrá por encima y no por debajo. No es altivez, así dice la palabra. Que serás cabeza y no cola. Que estarás por encima y no por debajo. Alguien está creyendo a la palabra. Alguien está creyendo a la palabra. La Biblia dice que por un camino vendrán tus enemigos, pero por 7 saldrán huyendo delante de ti. La Biblia dice que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. La Biblia, dígale a alguien: la Biblia dice que Dios no te desamparará, que vas a pasar por el fuego y no te quemarás, que vas a pasar por las aguas y no te ahogas. Pero acá adelante no estoy hablando palabra. A ver, dice la Biblia que a ti te irá bien, que Dios suplirá tus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Dice la Biblia que esta leve tribulación momentánea produce gloria. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Dice la Biblia que será llevado de gloria en gloria, de poder en poder. Alguien que se apodere de esa palabra. Por eso su palabra basta.
Su palabra basta. A su nombre. Siéntese un momento. Tu seguridad está en la palabra. Tu posición está en la palabra. Tu imagen está en la palabra. La razón de tu bendición está en la palabra. La Biblia lo dice y lo va a cumplir. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace, si lo que tú haces no prospera, revísate, no estás en la palabra. Pero si lo que tú haces prospera, entonces eso habla de la luz de la palabra. El varón que se sienta en la ley, en la palabra, en la meditación, que le crea la palabra, dice la Biblia que todo lo que hace prospera, todo lo que hace crece, todo lo que hace. Siento silencio aquí. Yo sé que estamos en Colón, pero sáqueme la mente. Tenemos el cuerpo en Colón, pero tenemos una mente hebrea. Y hay gente que no va a entender lo que Dios está haciendo contigo. Es que mi espíritu no es panameño. Mi mente fue reformada. Dios te está llevando a otra dimensión. Alguien que grite: estamos en la tierra, pero estamos viviendo como en el cielo. Colosenses dice: puesto los ojos arriba, hebreo. Pero también dice Colosenses: mirad la cosa de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Y juntamente con Él hemos resucitado y también estamos sentados en las alturas. Vamos, siento gente que se me bajó y estoy hablando arriba. Suba. Mire, siéntese un momento y escuche esto. ¿Cuál era la razón? Yo decía estos días, dice la Biblia que José tuvo un sueño y él contó el sueño a sus hermanos. Las escrituras dicen que los hermanos le aborrecían. José no tenía nada todavía. José solo estaba contando su sueño. Y por contar el sueño dice que sus hermanos le aborrecían. El peor error que pudo hacer José fue publicar el sueño, porque los hermanos le aborrecieron. Pero hay un guión que me marca mucho más. Más adelante dice que volvió José a soñar. Lo que me llama la atención es que ellos odiaron a José, pero José no dejó de soñar. Si tú dejas que la presión del odio de los hermanos de José te robe el sueño, entonces no sabes en qué palabra estás caminando. Él volvió a soñar. Toque a alguien y dígale: soñar no cuesta nada. Dígale: es verdad que somos colonenses. Pero dígaselo, quiero escuchar. Repita conmigo, dígale: es verdad que yo también tuve que cruzar el mar Caribe, el agua sucia, el agua del Limo. Es verdad eso. Yo también sé que es formar fila para bañarse, ¿sí o no? Es verdad todo eso, pero dígale otra vez: soñar no cuesta nada. Y yo creo que están llegando los días donde Dios va a romper las maldiciones que hay en esta nación. Por favor, necesito a alguien que lo crea. El rey más grande nació en un pesebre, pero no se quedó ahí. Palabra. Job dice el capítulo 8: aunque tu principio. Yo siento gente como que esa palabra no es con ellos. Está bien. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado vendrá a ser mayor. Pero lo que me impacta no es esto. Lo que me impacta es el próximo texto que viene, porque dice ahora que ellos le aborrecían por sus sueños y por sus palabras. Y aquí revela lo grande de José. Lo grande de José no era el anillo que él tenía. Lo grande de José era la palabra que él partía. Faraón, escúcheme, Faraón tenía el anillo, no José. Faraón era el estudiado para ser faraón.
Faraón era el calificado para eso. Pero cuando Faraón se paró frente a Moisés, había algo a José había algo distinto. ¿Y qué es? Que aunque Faraón tenía recursos, le faltaba la revelación de José. A él le faltaba la palabra de José. Solo un loco puede prosperar en medio de una crisis. Solo José se atrevió a creer que en la crisis iba a ser su mejor temporada. ¿Qué tal si yo declaro sobre ti que en los peores tiempos de la tierra, Isaías dice, un pueblo sentado en tinieblas, pero por acá tú tienes luz? Un pueblo en sequía y Dios dándole orden a Elías: vete al arroyo de Querí, allá tengo agua para ti. Yo vine a profetizarle a Colón que a ti no te va a hacer falta nada, que no va a escasear la harina en tu casa ni el pan. Oye, pero ¿a quién le estoy declarando, Dios mío? Eso es lo que dice la Biblia. Tu convicción está en la Biblia. Tu fe está en la Biblia. Tu llamado está en la Biblia. Tu caminar está en la Biblia. A ti no te sostiene el presidente. Respetamos el presidente, pero a ti te sostiene la palabra de Dios. Lo que va a cambiar no es lo que diga el doctor, es lo que tú creas a través de la palabra. Tienes que seguir caminando. Al final José llegó a cumplir, llegó a abrazar el sueño. Quiero declarar sobre alguien: tus sueños se harán realidad si sigues creyendo a la palabra, si sigues caminando en la palabra. Es impresionante, porque ellos odiaban por las palabras de José. O sea, no solo sueñe, habla de lo que sueñas. La Biblia dice, el apóstol Pablo revela diciendo: yo creí, por lo cual yo hablé. Y comenzamos a declarar. Todo lo que tú digas lo puedes ver. Le hablé hace una semana atrás que cuando nosotros accionamos a la palabra, si creemos lo que dice la Biblia, somos capaces de alcanzar. La palabra puede marcar el destino. La palabra puede cambiar tu historia. La palabra puede cambiar la situación. Es la Biblia. Si usted camina en la palabra, no hay diablo que te va a parar. Si camina en la palabra, no hay enemigos que te detengan. Dice la Biblia que estaba Nehemías construyendo los muros caídos, porque Nehemías se había agarrado de la escritura. Y ellos abrían el rollo, y cada vez que abrían el rollo hacían memoria de lo que Dios había dicho. Y se alineaba, la palabra se alinea el tiempo. Y cuando la palabra y el tiempo están alineados, manifiestan cosas sobrenaturales. Y lo sobrenatural es una intervención de Dios que no cabe en lo natural. La única forma que haya un milagro es que haya una intervención de Dios haciendo cosas que van en contra de la razón de los hombres, que van en contra del tiempo de los hombres, que van en contra de las lógicas de los hombres, que van en contra de las leyes de los hombres. Y yo creo que se viene un tiempo donde Dios va a hacer esas cosas. Alguien que lo crea conmigo. Y el pueblo se levantó. Y dice la Biblia en Nehemías que el pueblo tuvo ánimo. Y el pueblo comenzó a reedificar los muros caídos. Y comenzó a levantar las murallas. Y comenzó a plantar la visión. Y en Nehemías junto al pueblo estaban enfocados. La Biblia dice que se había levantado Sanballat y Tobías. Y Sanballat y Tobías se habían levantado para distraer a Nehemías, para distraer la visión, para distraer la construcción, para distraer, porque Nehemías había cabalgado la ciudad. Y la ciudad estaba desolada. La ciudad estaba completamente destruida. Y tráigale en una metáfora a Colón con Nehemías. Y traiga el tiempo. Es lo mismo tiempo que estamos viviendo. Los muros caídos, los valores por el piso. Y un pueblo sentado en la tiniebla. La ignorancia predurando en el corazón de nuestra ciudad. Y ante eso necesitamos luz. Y la luz tiene que ver con la palabra. Lo mismo pasa si hacemos un análisis en Samaria. Dice la Biblia que cayó una hambruna terrible sobre Samaria, donde el estiércol de la paloma tenía valor en el mercado. Imagínense esa locura. Las mujeres se comían a sus niños de la hambre que había. La cosa estaba terrible. O sea, tú tienes que saber diferenciar lo que es una sequía y lo que es una hambruna. Porque no hay hambruna hasta que no haya sequía primero. O sea, la transición viene así. Dios cierra el cielo por la desobediencia del hombre. Hay sequía. Cada vez que usted ve
que Dios seca la tierra, Él está desafiando un espíritu. Dios nunca hace algo por hacer. Cuando Él mandó a Elías a decirle a Elías: por mi palabra, dijo el profeta ante Acab, no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Oiga esto, palabra. Eso es lo que tiene un hombre que vive en la presencia de Dios, palabra. Y Elías viene con una palabra. No fue Dios que le habló a Elías, fue Elías que le habló al sistema. Porque predominaba un espíritu. Ya ustedes se lo saben, le prediqué hace día en Arde. Le hablé sobre lo que predominaba en esos tiempos. Los hombres dejaron de depender de Dios y comenzaron a poner su dependencia en ellos mismos y ser sus propios centros de provisión. Si lo catalogamos con el análisis de Jeremías, Jeremías dice: me dejaron a mí, que soy fuente inagotable, y se crearon para sí mismos cisternas rotas. Sigan acá, sigan acá. Mírenme acá, salgan de los teléfonos. Aquí, palabra. Usted necesita palabra. ¿Por qué necesito palabra? Pregúnteme, ¿por qué necesito palabra, pastor? Sencillo, dice la Biblia: el que me oye esta palabra, mira, el que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. Y dice la Biblia: y soplaron vientos y vinieron con ímpetu para destruir la casa, y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que no oye esta palabra, le comparó a un hombre insensato que está tratando de edificar una casa sin fundamento o sin fundación. ¿Y qué va a pasar? Cuando soplen los vientitos que el diablo tire por ahí, ¡pudum! Cuando alguien tiene palabra, está firme. Cuando alguien tiene palabra, es inconmovible. Cuando alguien tiene palabra, no hay diablo que lo pare. Cuando alguien tiene palabra, la puerta del infierno no va a prevalecer. Cuando alguien tiene palabra, aunque se unan los brujos y las brujas. Yo voy para acá mejor porque esta gente aquí no está. Cuando alguien tiene palabra, no hay diagnóstico que te haga temblar. Cuando alguien tiene palabra, está en contra de, está a prueba de todo. Soporta huracanes, soporta terremotos, soporta temblores, no cae. Es la palabra que te sostiene. Es la palabra que te sostiene. Cuando te agarras de la palabra, estás fuerte. Cuando te agarras de la palabra, eres inconmovible. Cuando te agarras de la palabra, eres imparable. Cuando te agarras de la palabra, eres indetenible. Usted se imagina ese muchachito chiquitito con el cabello rubio y los ojos azules diciendo: aunque un ejército acampe. David no era un niño, era un hombre de verdad. Y para caminar en Dios hay que tener los pantalones puestos. Para caminar en Dios hay que saber abrocharse los cinturones. Hay que estar revestido de las armaduras, diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está. No voy a soltar a mi Dios. Cuando tienes palabra, te comporta como los 3 hebreos cuando estaban en Babilonia, que le dijeron: adora la estatua, y le montaron presión para que soltaran su convicción y para que soltaran su fe, y todo el mundo lo presionó, y ellos dijeron: sepa, rey, y todo el mundo que quiera, y todos los diablos que se levanten, que no vamos a adorar a ninguna estatua aunque nos enciendan el fuego. Súbalo más, pero no vamos a doblar nuestras rodillas. Y los números contados según Babilonia y los registros, los números 7000. Y dice Dios luego: 7000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal. 7000 que no torcieron su fe por lo que el diablo quería decir. Bueno, aquí no hay nadie. Bueno, gloria a Dios, allá en la pantalla, los que están en vivo. 7000 que dijeron: no vamos a soltar a Dios ni aunque no haya pan. 7000 que dijeron: no vamos a soltar a Dios aunque se vaya la luz. 7000 que dijeron: aunque quede solo, no voy a soltar a Dios. Alguien que alabe a Dios, por favor. ¿Y qué hace ese nivel de carácter? ¿Qué es lo que hace ese nivel de resistencia en la palabra? Hizo que Babilonia se volteara al Dios de Daniel. Que Babilonia reconociera el Dios de los hebreos, porque se pararon en la palabra. Y la palabra era una sola que ellos tenían: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y a Él solo servirás, y a Él solo amarás, y a Él solo adorarás, y a Él solo te inclinarás. Nada, escucha esto: no permitas que los vientos te dobleguen.
Eso es doblar rodilla a Baal. Si tú te dejas que el desierto te doble, entonces está adorando a Baal. Si tú dejas que las circunstancias te doblen, entonces estás adorando a Baal. La idea es pararte en medio de la tempestad. No te le puede doblar. Háblale a la tempestad. Jesús estaba en la barca y un montón de miedosos temblando y atemorizados. Y él dormía en la popa del barco mientras las olas azotaban. Por favor, conéctense conmigo, suéltense allá, Rodo, y suéltense allá, conéctense conmigo en el mensaje. Soltaron el miedo, tenían el miedo. Jesús estaba durmiendo en la popa. Y cuando Jesús se paró, no se le dobló a la tormenta, no se le dobló a los vientos ni al mar. El mar estaba bravo, golpeando la barca, queriendo partir la barca. Hay espíritus que desde el principio han querido detener la iglesia, han querido detener al pueblo de Dios, han querido paralizar al pueblo de Dios, han querido frenar al pueblo de Dios. Parece que hay gente que tendrá que revisar Éxodo 1:12. Pero mientras más oprimían a Israel, y mientras más golpeaban a Israel, y mientras más perseguían a Israel, más se multiplicaban y más crecían, y más luz había y más bendición había. Yo quiero sentir que le estoy hablando a alguien, que créalo, créalo, créalo. Agárreme a alguien y dígale: a la tormenta no se le doblega, se le habla. Jesús le dijo: calla y enmudece. Le dijo al mar: cállate. Le dijo al viento: enmudece. Y como consecuencia terminó de unos miedosos que tuvieron que decir: ¿quién es ese hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Entonces aprende a caminar. Pedro tenía confusiones en algún momento y había pecado en una ocasión toda la noche. Y Jesús llega al encuentro con Pedro a decirle lo que ya había en él, una palabra. Y le dijo: vuelve a tirar la red. Y Pedro dijo: Señor, pero yo he pecado toda la noche, lo he intentado toda la noche y no he visto nada, vuelve. Hasta que en un momento Pedro dice: está bien, mi experiencia no me alcanza. Porque hay niveles donde tu experiencia no va a ser útil. Lo único que va a ser útil es la palabra que te dijo Dios. Tu experiencia es en nada ante la palabra que Dios te ha dado. Tu experiencia no tiene fuerza ante la palabra que Dios te ha dado. Y ya basta de usar tu experiencia donde Dios quiere que tú uses la palabra. Se lo voy a decir así para ver si me van a entender. Hay un día donde vas a tener que hacerte el bruto para ser inteligente. Que por más inteligente que no me entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra que tienes adentro la tienes que cuidar y no la puedes comprometer con cualquiera. Pastor, dame un registro bíblico. David llegó a una ciudad que lo odiaban y los enemigos de David lo querían matar, porque ellos se dieron cuenta que ese era el que le había arrancado la cabeza al gigante. Y dijeron: ¿no es este el que la gente canta 10,000 y Saúl su 1,000? ¿No es este el que venció a nuestro patriarca Goliat? Y maquinaron contra él. ¿Sabe qué hizo David? Pregúntame qué hizo. La Biblia dice que comenzó a babiarse y a hacerse loco, porque no era el momento de ser inteligente. Es el momento de hacerme loco y babiarme y dejar que los enemigos digan lo que quieran, para que Dios sea glorificado en mi locura. Alguien grite amén, por favor. Es aquí donde se aplica. Sí. ¿Dónde saben el flow? Si David se hace el elocuente, le dice: sí, yo soy el que lo vencí. ¿Qué fue? Lo matan porque estaba solo. Por más que Dios estuviera con él, por más que Dios esté contigo, hazte loco cuando es necesario. Busca el papel rosado, pon los ojos a la vuelta en bling bling, badéate y pasa por desapercibido. Porque lo que Dios quiere no es que pelees, que pase al siguiente nivel. My God, cada vez que Dios te va a llevar al otro nivel, van a aparecer obstáculos. Cada vez que el pueblo tenía que cruzar, aparecían los carros de egipcio. No es el tiempo de pelear con Faraón, es el tiempo de desentenderse y avanzar al próximo nivel. Por la palabra que portas. Y dice literalmente la Biblia que David se hizo el loco. Busca la Biblia. ¿Y sabe qué hizo el rey? Saquen ese loco de aquí, vaya.
y le perdonaron la vida. Dígale a alguien: te trajeron las deudas, te trajeron el recibo de ENSA. Hazte loco. Dígale: Jehová, tú vas a pagar, porque yo voy para tu iglesia, yo voy para tu casa a adorar. Yo no voy a dejar de orar porque esto esté pasando. Dios me metió en ayuno y resulta que cuando te digo que ayune, vinieron todos los problemas. Hazte loco, ignóralo, aunque parezca que la barca se va a partir. Señores, el capitán de la barca está aquí y él es experimentado en tormentas, en dificultades. Alguien tiene que alabar a Dios. A la ignorancia se le ignora. Voy por acá porque la gente aquí como que no está conectada hoy. Repito, a la ignorancia se le ignora. ¿Alguien lo entiende así? Tienes que ignorar la ignorancia. Eres luz en medio de la tiniebla. Y Dios te dice: vas a resplandecer en medio de las tinieblas. Vas a resplandecer. Aleluya. Aleluya. Siéntese un momento. Jesus. Hay una unción aquí cayendo sobre, sanándome, llena. Vamos, que lo escuche el infierno, que sepa algo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, llenando, y mi espíritu y mi alma, con el poder del Espíritu Santo. Mi vida quiere escucharte, a ver. Será igual, no, 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 no. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Escuche esto. Está descendiendo aquí. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo aquí. Está descendiendo. Está descendiendo el Espíritu de Dios. Y es como un río que baña mi alma, con agua fresca que inunda mi ser. Es como un río, y es como un río fresca. Siéntese un momento. En esa misma unción, siento que la unción está pudriendo los yugos. Respiro una bonanza. My God. Creo que no me entendieron, ¿verdad? Respiro una bonanza. Profetizo a alguien: viene bonanza para ti. Viene bonanza para ti. Viene bonanza para usted. No lo escucho, no lo escucho. Toda palabra profética se recibe, se cree y se celebra. Te estoy diciendo que viene bonanza.
Viene bonanza para ti, viene bonanza para tu casa. Alguien debe gritar amén. Ok, quiero enseñarte algo. Siéntate en esa unción. Siento un espíritu limpio en el aire. Y eso está diciendo claridad de Dios viene para tu vida. Esa es la bonanza. Lo que estaba turbio en ti se va a aclarar. Hay gente que querían tomar decisiones de cosas y no sabían qué hacer, y esas confusiones se acaban hoy. La palabra está limpiando. La palabra está limpiando. La palabra está aclarando. ¿Alguien lo está recibiendo? Hay gente que habían metido currículo y estaban a la espera y dice, pero ¿qué va a pasar de mí? Dios dice, tranquilo, descansa. Yo soy Jehová y yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Sus cuerdas de amor cayeron sobre ti. Y es tan hermosa la heredad que te ha tocado. He puesto a Jehová delante de mí, como está mi diestra, no seré conmovido. Dígale a alguien, hay una palabra sobre ti. Dios mío. Pero ahora quiero enseñarte algunos niveles de palabra. El problema de la Biblia, yo siempre digo, no es leerla y recitarla, memorizarla. La Biblia no es un libro diseñado para memorizar. La Biblia es un libro diseñado para actuar, para caminar. Pero hay unos niveles en la Biblia. Quiero entrar ahí un poquito más profundo. Y en esos niveles los hebreos derivan la palabra palabra, valga la redundancia. Si usted ve en Juan 1, dice en el principio él era el verbo. Esa palabra verbo es la palabra palabra. O sea, en el principio él era la palabra. La cosa es que los griegos en su poder estaban predominando y ellos tenían la fuerza en la lengua, en el lenguaje. Entonces Juan tuvo que escribir una palabra en griego, que es la palabra verbo, que tiene que ver con logos. Cuando usted tiene una palabra, usted es un logo. Repito otra vez, cuando usted tiene una palabra en su vida, usted tiene un depósito en palabra, tú eres un logo. ¿Qué quiere decir eso? Que un logo no habla, un logo se lee. Ejemplo, si usted saca su iPhone o usted va a una tienda de iPhone, usted no va a ver el iPhone promoviendo mucho. Estamos en oferta a 2x5. Nunca tú vas a ver un iPhone a 2x5. Porque el iPhone no se vende. Escuche, aunque tú lo compras, no se vende en realidad. Es el valor. Por eso tú eres capaz de dar $1000 por un iPhone. Porque cuando tú ves, ¿qué tú tienes que ver? Tú tienes que ver una palabra afuera que diga, se vende iPhone de buena calidad. Él no dice nada, él tiene una manzana así, mordida. Alguien la mordió y la puso ahí, y usted ve esa manzana mordida y usted se vuelve loco. Lo mejor en seguridad. Eso es un logo, es algo que se vende solo, que se expresa solo, que tú tienes que leerlo, él no te va a decir nada. Por eso que dice la Biblia, alzaos puertas vuestras cabezas. Tú no te das de cuenta que tú llegas a lugares que tú nos calificabas y te dicen, Señor, pase. Y otros vienen y dicen, yo estoy graduado de posgrado de acá. Yo fui a Holanda y estudié esto. Y yo fui para acá. Le dicen, no te necesitamos ahora. Y usted viene callado así, haciéndose loco como David. Bien vestido, como que usted tiene todo y no tiene nada. Mire, le voy a decir eso. ¿Por qué usted cree que hay gente que se turba con el rocío que tú tienes? Porque tú tienes la gracia de hacer con el rocío lo que ellos no pueden hacer con lluvias. ¿Qué está diciendo, pastor? Te estoy diciendo que hay millonarios que no tienen la gracia para hacer lo que tú haces. Porque no se trata del dinero que tengas, sino de la gracia que tú portes a través de la palabra. Tú eres un logo. ¿Y qué representa nuestro logo? A Cristo. Usted no ve cuando los hijos de Sebas fueron al endemoniado a decirle, fuera, en el nombre de Cristo el que predica Pablo. Y el demonio le dice, yo te veo la frente y no te veo el sello. No te veo el logo, tú no eres. Sin embargo, Pedro era un tipo loco que estaba negando a Cristo.
Porque a veces tú ves en la iglesia un montón de hipócritas de que ellos no pecan, no fallan y no niegan a Cristo. Y hay un montón allá afuera que no están en la iglesia, que la gente lo reconoce más rápido y le dice: tú eres de Él, tú hablas como Él, tú te pareces a Él. Esa es la razón por la cual Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y todos los cristianos, fariseos, míralo en casa de pecador. Jesús dijo: ¿quién? Zaqueo. He aquí un verdadero israelita. Jesús vio a la mujer adúltera. Todo el mundo le quería tirar piedra a la mujer. Y ellos vinieron a confrontarlo. Vamos a ver qué él va a hacer, a ver si él es justo de verdad. Vamos a traerle el caso y que él juzgue. Y como Jesús es demasiado elevado en su conciencia, lo que pasa es que Dios nunca tiene la razón. Porque si Dios tuviera la razón, Él fuera hombre. Tener razón es ser hombre. Dios no necesita neuronas para pensar. Se me fueron. Todo lo que vemos, todo lo creado, todo lo procreado es un pensamiento de Dios. Usted es un pensamiento de Dios ahí sentado, eso es todo. Si Dios deja de soñar, nosotros desaparecemos. Por eso le dice Jeremías: pensamiento de paz y de bien son los que tengo acerca de vosotros. Y ellos quieren recitar a Jesús. Vamos a ver si él tira la piedra. Si él tira la piedra es lo justo. Jesús dijo: está bien, yo la puedo tirar por lo de segundo, tírenla ustedes primero. El que es libre de pecado, come on, lancen la primera. Y él no discutió con ellos, se sentó a escribir. Láncenla, critiquen, juzguen. Y ninguno se atrevió. Ya usted sabe por qué. Todos tenemos conciencia. Se dieron cuenta: ay, es verdad, es verdad. No la lanzaron. Y cuando terminó dijo: esa mujer es una hija de Abraham. ¿Por qué? Porque ella tenía el logo. Cuando tú ves gente que dice: yo no voy más para la iglesia porque no me aman, porque se me quitó la venda de los ojos. ¿Qué venda se le quitó? Le pusieron 3 más de la que ya tenía. Y Juan dice: estaban entre nosotros, pirateaban, se parecían a nosotros, eran una réplica y no son de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Mira, yo conozco gente que no está todos los días en una iglesia, pero tú no le puedes quitar a su Dios. Mételo en el palacio, llévalo a la presidencia, llévalo donde tú quieras, y ellos van a mencionar a Dios a donde quiera que vayan, a su nombre. Hay algunos que no van a poder estar en la iglesia todos los días, pero están por allá cambiando leyes y están peleando con los brujos en asamblea, diciendo: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Alguien alabe la gloria de papá. Yo me gocé porque en Estados Unidos hoy se decretó en todos los estados una ley que estaba durando más de 50 años del aborto. Eliminaron la ley en la Corte Suprema de Justicia. My God. Y lo más bonito para mí es que me encontré un video con el Cholo Maldonado que lo había profetizado y digo: se va a revocar esa ley, y lo predigo en el nombre de Jesús. Y luego digo: cuando eso pase, que quiten toda la ley, se van a romper las maldiciones oficialmente sobre los Estados Unidos. Un tipo que lo persigue y lo condena a todo el mundo y lo manda al infierno, pero cuando abre la boca están sucediendo cosas. Oh, Dios necesita Elías que tengan palabra, que le digan: acá no va a llover por mi palabra. Y que el diablo haga lo que quiera. ¿Dónde están esa gente que le van a cerrar el cielo a Satanás? Las provisiones de los hombres Dios la va a quitar, y reconocerán toda la tierra que Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos. Entonces, yo estoy de pie aquí. ¿Sabe por qué? Porque estoy en la palabra. Desde el día 1 que me convertí a Dios, amé la palabra.
Yo quiero incitar a la gente nueva, a los nuevos convertidos, abracen la Biblia. Todos los días 45 minutos, sepárelo para Dios. De hecho, en tus 24 horas, 2 horas con 40 minutos no son tuyos, son de Dios. Se diezma del tiempo también. Maldito con maldición, me están robando todo en el tiempo. Lo puse serio bastante. 2 horas con 40 minutos de tu vida no son tuyas. Y en ese momento usted va a apagar la televisión. Y aunque te pique ver película, usted no va a ver película. Y usted va a agarrar una Biblia aunque te duerma, porque hay gente que no lo duerme la novela, pero lo duerme la palabra. Y te va a pegar bastantes veces hasta que cumpla, con un reloj grande ahí adelante, hasta que pase todo. Mira, cuando usted haga eso, cuando 2 horas con 40 minutos, ¿qué vas a hacer ahí? En esas 2 horas con 40 minutos, orar, leer Biblia, ver prédicas, adoración, cualquier cosa espiritual. Dice Pablo, habiendo fortalecido el hombre interior. Cuando tú hagas eso, el mundo no va a poder contigo. Si algo David se aseguraba en su vida, es que cuando tú lo atacabas, él se aseguraba que la presencia estaba ahí. Y por eso le digo un día que donde él vivía, un poquito abajo, donde él vivía, él tenía una ventana. Encontraron el palacio del rey David, y atrás de la ventana él había puesto esa caja que está ahí. Así que cuando él dormía, que le tocaban la puerta, rey, vienen los sirios, todo el mundo temblando. David dice, espérese, ¿cuál es el miedo? Déjeme averiguar una sola cosa. Y movía el velo. Cuando él veía que esa caja estaba ahí, él le decía, dígale que vengan como quieran. No, ábrale la puerta en 2. Pero no estamos armados, pero Jehová sí. O sea, se preocupaba que cuando tú lo ibas a atacar, la presencia estuviera con él. Eso es todo lo que le importaba a David. Era la presencia. Porque desde la presencia tú siempre vas a tener palabra y respuesta. ¿Me están siguiendo? Entonces quiero que ustedes vean algunos niveles de la palabra. Si lo pueden apuntar, apúntenlo. Los hebreos lo derivan así. La Biblia, usted va a entender la Biblia un poquito más clara hoy. Miren esto. Existen 4 palabras, muchas más, pero voy a usarle 4 palabras hebreas que definen las vías o la bifurcación de lo que es una palabra cuando fluye. Y la primera es dabar. Dabar, D-A-B-A-R. Y quiere decir la palabra es la esencia divina. Cuando tú dices dabar, tú estás diciendo la palabra es la esencia divina de Dios. Y es la garantía de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en nuestra vida. O sea, la palabra es una garantía. Tú tienes una garantía. Tú no te puedes dañar cuando tú tienes una palabra. Porque si hay un cortocircuito en ti, el cielo te va a meter en el taller y te va a arreglar, pero tú no puedes. Ustedes no vieron a Jeremías. Jeremías se quería dañar y que yo no voy a profetizar más porque la gente me persigue. Y la gente, y Dios dice, no, tiene un fallo, mándelo para arriba rápido, tráigame esa mente. Y lo metió en el departamento. ¡Fum! Al ratito dice Jeremías, pero no obstante fue como un fuego que abrazó todo mi hueso. Y él me sedujo y yo me dejé seducir. Y el loco, aunque no quería. ¿Tú no has visto a esa gente que no quiere predicar y después están hablando de Dios por ahí? Fueron a una reunión, no fue ni para hablar de Dios y quedan hablando de Dios. ¿Qué pasa? Tienes un sensor. Tú no eres tuyo. Dios te escogió, te llamó, te marcó con una palabra. Entonces la palabra dabar es la garantía. Diga conmigo, es la garantía. ¿Qué es una garantía? Cuando te venden algo y te dice tienes 5 años de garantía. Bueno, usted tiene garantía de por vida. Si tú no cumples tu propósito en la tierra es porque tú mismo no decidiste y no quisiste. Nadie, señores, esto no depende de nadie. Ni que quién dice, quién no dice, quién te maldice. Eso no depende de nadie, es de ti. ¿Me están siguiendo? Entonces dabar es la garantía de Dios en nuestra vida. Es una palabra que tú sabes que Dios la va a cumplir. Dice la Biblia que el que siembra, eso es una garantía. Que el que honra a su padre y a su madre, Dios le alargará los días de vida. Eso es una garantía. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, garantía. Lo que ha guardado a Panamá es que hay hombres de rodillas. Aunque hayan un montón en ignorancia, hay muchos que están en garantía, están en la palabra de Dios.
Y Dios va a hacer y va a mandar su favor a su nombre. Segundo está la palabra Dibaru, D-I-B-A-R-U. Y esa palabra en hebreo es la misma Biblia, pero ahora mira el contexto. Dice, es la palabra que se une al Espíritu y produce la manifestación de la luz. Un ejemplo de esto es Génesis 1:3, cuando dijo Dios, sea la luz. O sea, Dibaru ya es otra dimensión a Dabar. Dabar es una garantía de que tú crees que va a pasar, pero Dibaru es ya la manifestación misma. Cuando tú estás caminando en una palabra Dibaru, tú estás diciendo lo que Dios dijo no solo será, es ya. Es donde la palabra deja de ser una palabra y comienza a ser materia. La palabra se materializa. La palabra, un día tenías, o quiero declarar sobre gente que han tenido palabra adentro siempre, han tenido Dabar adentro. Declaro que viene el Dibaru ahora, o sea, una garantía. Y hay gente que tiene un saco de palabra, ¿verdad? Bueno, hoy Dios te dice, esa palabra no se va a quedar en saco. Saco la palabra y la hago materia. ¿Qué estoy diciendo? Que si Dios te prometió que te va a llevar a una casa, ya no va a ser promesa, ahora viene cumplimiento. Dibaru, luz. Sea. Van a pasar cosas en tu... Ay, my God, pero ¿qué voy a decir? Mira, mi boca acabó de ser agarrada por el Espíritu de Dios. Van a pasar cosas raras esta semana en tu vida. Van a venir llamadas raras, van a venir conexiones raras. Oh, acabé de agarrar esta palabra, es mía. Agarra a alguien y dígale, viene el Dibaru de Dios para ti. Viene cumplimiento. Viene la luz de la palabra. Viene claridad en tu palabra. Viene claridad. Dios te va a aprender la palabra. Te va a materializar la promesa. Alguien grite, yo estoy listo para ver a Isaac. La estéril, yo no vine a declarar que van a parir. Ya está embarazada ahora mismo. Ya está embarazada. Dios se acelera en el tiempo y une el espíritu con la palabra. Llegó tu cumplimiento. Dije, llegó el cumplimiento. Siento la unción de la palabra. Veo claridad para ti. Ya no vas a tener días oscuros. Ya no vas a tener tiniebla. Ya no será como el pueblo sentado en tiniebla. Un pueblo sentado en tiniebla resplandeció gran luz. Es una palabra que produce liberación en la tiniebla. Cuando la mente está cautiva por la mentira de Satanás. O sea, el Dibaru viene a desafiar las obras de Satanás. Porque el diablo te dice, te va a morir. Y mientras el diablo te dice, te va a morir, te mete un miedo. Y te diagnosticaron una enfermedad y tú estás con un miedo. Entonces Dios necesita un Dibaru, una luz. Va a ser sano. Por eso usted tiene que amar venir a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios tú vas a encontrar palabra. Hay un montón de ignorantes, pero yo no tengo que ir todos los días por una iglesia. ¿Y van a querer que vaya para la discoteca? A ver a quién. Tú ves la gente pagando $400 para ir a ver a una artista. ¿Cómo se llama la tipa esa? Una tipa desnuda ahí, la gente contenta y aplauden todo eso. Porque el que está en tiniebla lo malo le llama bueno y lo bueno le llama malo. La iglesia es un evento y cobra $50. Están cobrando los mercaderes ese. Al diablo, que se lo lleve el diablo. Si tengo que pagar para que mi mente tenga luz, my God, si yo pago para emborracharme, si yo pago para drogarme, voy a pagar para que Dios me hable también. Proverbio 23:3. Compra la verdad y no la venda. Compre el libro. Tu Biblia no puede estar costando $5.99. Ya, vaya y invierte una Biblia a $100 para que tenga una mayor traducción. Me fueron. Cómprese una Biblia con interpretación del griego, del hebreo, del arameo. Una Escofies, una Thompson, no sé. Elévese, vaya a ese otro nivel. Invierte en lo que... En ella hay vida. La Biblia tiene vida. Si tú pagas para muerte, ¿por qué no vas a pagar para vivir? ¿Sabe por qué pasa eso? No es culpar a la gente, es la ignorancia de él. Y la arma más poderosa del diablo no es otra cosa que la ignorancia. Si el diablo te envuelve en ignorancia, tú te matas solo.
Porque el diablo te sabe envolver para que tú vayas contra Dios. Eva y Adán escuchaban a Dios y estaban felices. Después que el diablo lo envuelve, de que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Vieron? Dígale a alguien: tu divarú va a quitar las tinieblas. Tu divarú va a desafiar la gente en mente oscuras. ¿Por qué entregaron a Jesús? Porque no conocían que Él era. Estaban en tiniebla. Si dice la Biblia que si hubieran sabido que era Él, no lo hubieran entregado. Usted y yo estuviéramos abajo también diciendo: crucifíquenlo, es verdad, mátelo. Cuando vino a dar su vida por nosotros mismos, para que tú veas el nivel de ignorancia. Ahora, eso no es nuevo, eso va a pasar siempre. Todo lo que huele a Cristo, todo lo que huele a gloria, todo lo que huele a unción, todo lo que huele a poder, va a pasar la misma persecución que Él pasó. Inevitable. Después viene el tercer nivel de la palabra, es daber. Primero dabar, segundo divarú, y el tercero es daber. Daber cambia el concepto, porque cuando dabar dice que es la palabra que da garantía, y divarú dice que es la palabra que trae luz, entonces daber dice: soy la palabra revelada. Ya tú no eres un cristiano de que camina en dabar, que es una palabra de garantía, esperando que algún día Dios va a hacer algo. No, ya tú te dimensionaste a divarú, ya hay luz. Pero cuando ya tú te acostumbras a divarú, tú dices: dame un daber, ahora estoy en una palabra revelada. Es donde tú lees el texto y tú dices: yo sé lo que dice ahí, tranquilo. Porque tú caminas bajo revelación. My God. Y la revelación siempre te está trayendo luz. La revelación es como cuando David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Tú sabes dónde pisar. Ya tú no eres un cristiano indeciso. Tú tomas decisiones claras, porque tú puedes ver claridad. Vas bajo revelación. Sé qué hacer, sé qué tengo que hacer acá. Alguien grite amén, por favor. Cuando tú estás caminando en daber, estás en la revelación. Tú estás metido en la cárcel, tú dices: ¿qué hago? ¿Lloro o le cuestiono a Dios y le pregunto a Dios: ¿por qué si yo soy hombre de Dios estoy en esta cárcel? O hago lo que hizo Pablo, que apenas caiga la medianoche digo: hey, músico, enciéndanse, que lo que va a pasar acá adentro es que aquí no vamos a llorar ni vamos a pedirle a Dios que nos sane. Aquí vamos a alabar a Dios. Aquí vamos a alabar a Dios. Y mientras alababan, los presos los oían y libertaban a otros que estaban en tinieblas y en cárceles, y sacaban a otros y le rompían la cadena, porque camina en revelación. Un cristiano que camina en el daber, tú no lo puedes confundir, porque el impío te sabe confundir con la misma Biblia. Tú no ves el impío que cuando ellos quieren matar a un cristiano ellos usan Biblia, pero para su vida no la usan. Se me fueron ustedes. Ellos están drogados, pero están diciendo al cristiano ese: mátelo. La Biblia dice, porque ellos no la van a usar para ellos. A su nombre. Por eso yo siempre digo que Biblia lo puede decir cualquiera. Hasta Satanás dijo Biblia y Jesús dijo: afuera, tengo un daber por encima de eso. ¿Por qué? Porque Satanás venía con un dabar. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Es verdad, Jesús era hijo de Dios y podía hacerlo. Pero cuando tú te metes en el daber, tú dices: revelación, ¿para qué? ¿Para qué? No, ¿para qué te voy a hacer caso? Y Jesús se metió en revelación. Y en revelación tú dices: Él no quiere que yo convierta la piedra en pan, Él lo que quiere es que yo cambie la gracia por la ley. En revelación tú puedes ver lo invisible que está en la palabra visible. Yo sé que no me están entendiendo, pero bueno. ¿Vieron? En revelación tú dices: esta situación algo se trae. Tú lees el texto que dice: no hay mal que por bien no venga. Entonces tú dices: wow, se levantó una tormenta, algo Dios va a traer. Tú te metes en daber, y el daber te enseña a comportarte en medio de la situación. Tú eres Daniel, te metieron en el foso de los leones y tú dices: ¿qué hago? ¿Lloro, reprendo al león o simplemente me quedo quieto? ¿Por qué? Porque entiendo que el león come carne, es verdad, pero no propósito. Entonces Daniel dice: como yo tengo un propósito, ese león no me puede comer a mí. Así que vamos a hacer algo, león. Tú y yo vamos a adorar a Dios, porque si Pablo y Silas adoraron, tú tienes que ser el próximo. La ley es donde hay dos en su nombre, ahí está Dios. Así que agárrame la mano acá y olvídate de eso de que tú estás bravo, y vamos a alabar a Dios los dos.
David es el nivel donde tus enemigos pueden llegar a ser tus servidores. David es el nivel donde Felipe entra a Samaria y había un brujo que hacía guerra a Samaria, y el brujo terminó limpiándole el zapato a Felipe y llevándole la maleta. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. David es el nivel donde tú dices: ¿para qué voy a matar a mis enemigos si Dios me lo está entregando en la mano? No. Tengo un nivel tan fuerte que, Señor, no me lo mate, déjamelo vivo, para que en presencia de lo que me angustia ellos sean testigos de lo próximo que tú vas a hacer en mi vida. Rebashama, alguien grite amén. Yo recuerdo cuando estábamos en Calle 3 empezando la obra, me viene solamente, voy a soltarlo. Y había una gente haciendo la guerra para construirse. Mire, esta iglesia ha tenido guerra desde el día 0. Guerra. No teníamos pared, la gente nos echaban unos berrinches guardados con 13 meses encima. Amado, eso picaba. La gente que cantaban así. La bomba lacrimógena no se le comparaban a eso. Y los que comenzaron, sabe que no estoy mintiendo, como que lo guardaban de maldad. Así, cuando empezaba el culto, como no teníamos pared, eso era wash. Y ahí estaban la gente cantando: este gozo no va a parar. No, este gozo no va a parar. Este gozo no va a parar. Y se nos hicieron una guerra y unos muchachos se endemoniaron. Uno en especial, reservo su nombre, endemoniado. Yo no sé qué le hice yo. Todos los días. Y un buen día yo no lo vi más. Entonces, cuando yo entro en sí, yo digo: ¿y dónde está tal fulano? Que no lo veo ya. Yo estoy en la noche afuera de la iglesia parqueado y llega él. Y llama a alguien, no sé a quién fue que llamó, que me llamara. Fue a Calea. Dije: llámame al pastor. Lo vi flaco y con la cabeza más grande. Y yo me acerqué y me dijo: pastor, perdóname. De verdad. Yo: ¿pero qué pasó? Yo sé que tú estás alborotado por ahí. Dice: de que me levanté con la iglesia, caí en cama. Y me dijo: vi el ángel de la muerte, una cosa negra. Estoy hablando de un impío que no invento, con una capucha. Él estaba ahí. Y el ángel de la muerte le dijo: tú quieres meterte con el siervo del Señor, te vamos a atormentar. Veían muñequitos, él y la mamá, en la pared, ¿se acuerdan? Estaban viendo muñequitos saltando, lo estaba volviendo loco, no podían dormir. Y el mismo espíritu malo le dijo: ve, porque el único que te puede liberar es el pastor a través de la oración. Escuche, no aplauda, usted va a decir: eso es bíblico. Dios preguntó en el cielo: ¿quién irá a inducir a la tierra? Y dice la Biblia que se levantó un espíritu de mentira. Y Dios se lo permitió y dice: y seré mentira en la boca de ellos. ¿Qué hace Satanás? Niebla la mente de la gente. Fueron una guerra terrible y vimos a Dios pelear. La gente que firmaron para que nosotros no construyéramos, 3 murieron en un mes, así, pau. Ese día yo supe que Dios estaba con nosotros. Escúcheme, no aplauda. David es la revelación de qué hacer. Vinieron los sirios, atacaron a Israel. Dios confundió a todos los enemigos del profeta y se lo colgó a la espada. Dice la Biblia que Eliseo lo podía matar, y el criado dijo: matémoslo. Y Eliseo dijo: no lo maten, déjenlo vivo. Porque cuando tú elevas el nivel de conciencia, tú sabes que tu guerra no es con humanos. Primero, no son ellos. Los demonios alquilan boca, mente y cuerpo. Su único propósito es detener la obra del Señor. Pero cuando la obra es de Dios, no hay diablo que la pueda parar. ¿Qué Dios te enseña? Escuche, para que aprenda a manejarse en cualquier situación de su vida. ¿Qué Dios te enseña? A darle lugar. Dice la Biblia: darle lugar a la ira de Dios, no a la tuya, a la ira de Dios. Pero ¿cómo se le da lugar a la ira de Dios? Tú tienes que orar por ellos, bendecirlos, amarlos. Por tu enemigo tú tienes que decir: Señor, guárdalos, bendícelos.
Cuando tú haces eso, tú dejas tu ira y tú activas la de Dios. Entonces Dios dice, así es la cosa. Mi sierva arrodillada pidiendo por ustedes, y ustedes todavía están, ok, déjame darle una visita en el sueño. Déjame activar un par de paros cardíacos. Porque Dios vio tu corazón sano, que tú pediste, bendícelos. Y algo que a Jehová no le gusta es el abuso. Entonces Dios dice, yo me encargaré de ellos. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Porque tú estás caminando, diga conmigo, en la palabra. Es el daber. Diga conmigo, daber. Y el otro punto, pero escuche algo más. En daber tú eres transformado. Por eso Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino más bien que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que hace el daber es renovar el entendimiento. La mayoría de los creyentes viven presos en el pasado, que hay que entender que Dios no vive en ningún tiempo. Dios es eterno. Daber es una palabra que no tiene límite. Dios no tiene tiempo, Él no tiene principio ni fin. Aunque la Biblia dice, Él es el alfa y el omega, y en la interpretación de la Reina Valera 1995 dice principio y fin. No. Todo lo que tiene principio se acaba, y todo lo que tiene fin existe, y Dios no existe, porque Dios es la existencia. Si Dios existe porque fue creado. Por eso hay gente que dice Dios no existe, y yo le digo es verdad, tiene razón. No me está ofendiendo con eso. Dios no existe, es verdad, porque Él no existe, porque Él es la existencia. Lo que existe es lo que está creado, está limitado. Todos ustedes van a morir un día. Dios era, es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Entonces dígale que está a su lado, hay una palabra que te hace romper los límites. Cuando caminas en la palabra, rompe los muros. Cuando caminas en la palabra, no tienes vistas, tienes visión. Cuando caminas en daber, dice en Mateo 9:28 que habían dos ciegos que seguían a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se metió en una casa y ellos entraron. Yo digo, espérate, pero si estaban ciegos, ¿cómo lo seguían? Y si estaban ciegos, ¿cómo entraron a la casa? Porque ellos, aunque no veían, percibían. Hay cosas que no es por vista, es por visión. Visión y vista no es lo mismo. Vista es lo que consiguió Adán y Eva después del pecado. Porque dice que cuando pecaron, los ojos de ellos fueron abiertos. O sea, como necesitaban la vista, Dios se la abrió. Pero anteriormente tenían visión con ojos cerrados. Por eso que no es la vista. Se ve como difícil, deja de estar viendo con estos ojos. ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? Dice que viendo los vientos se hundió, porque comenzó a ver lo que no se debe ver. Y cada vez que te desenfoques de tu visión a ver lo que no debe ver, entonces pierdes ventaja y el enemigo te va a ganar. Tú tienes una misión que hacer.